Vale. ¿Qué tal a toda la gente que está escuchando Lado B? Vamos a platicar con Rodrigo Guajardo acerca de su más reciente poemario llamado El submarinista calcinado, que está editado en Analfabeta. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, contento de estar acá en Lado B y agradecido con la oportunidad. Hace ya un tiempo que platicamos en la cabina del Lado B, ¿te acuerdas? Sí, hace 8 años, 8 años ya. 2017, o tal vez fue, o sea, el libro anterior Ajá, sí, sí. es de 2017. No sé si ese mismo año platicamos o al siguiente, Sí, probablemente al siguiente. sí, sí, sí. De hecho, bueno, ahorita que veo por acá a Gustavo Mendoza, también salió una entrevista en Milenio, fue en 2018, en enero. Entonces no sé en qué año, pero Sí, por ahí, sí, sí. 7, 8 años. Estaba en Milenio todavía. Así es. Gustavo, bueno, Sí, Gustavo Mendoza, sí, sí. que aquí está. Bueno, el submarinista calcinado salió el año pasado, ¿verdad? Sí, salió en septiembre, más o menos, para la feria del libro del TEC. Ajá. Ahí fue cuando se estrenó, pues, ¿no? Y es un poemario que, bueno, está dividido en 7 capítulos. Sí, 7 cantos, 7 capítulos, sí, 7 partes, sí. Esta división obviamente obedece a una selección Ajá. de poemas, ¿verdad? Pero, digamos, ¿por qué decides hacerlo así y no, digamos, como tirarlos todos? Tirarlos todos, Ajá. ok. De entrada porque son diferentes como los alientos un poco, algunos muy diferentes. Por ejemplo, el que se llama la Ola Sola, son solo 3 poemas como un poco de largo aliento, con un verso más largo, y que hablan no a propósito, pero por ejemplo, de cuando la pandemia, ¿no? Hablan de la ciudad vacía. Ahí, por ejemplo, lo interesante en mi caso es que 2 de esos poemas fueron, no sé, un mes antes, una cosa así, en febrero, los primeros días de febrero. Y el tercero con el que cierra esa parte, sí es de agosto, pero es del 2020, que deben ser casi de los más nuevos poemas del libro. Casi todos los demás son entre 2008, 2011, para acá, hasta 2020. Pero porque son muy diferentes. Por ejemplo, los de la parte esta que se llama Grado Cero, Ajá. son poemas muy abstractos. Sí, sí. Y, por ejemplo, por seguir, los de la Ola Sola son un poco más lineales, concretos, más figurativos, si fuera pintura, ¿no? Entonces, por ahí. Por otro lado, a mí me gusta desde un cotorreo ahí como órfico, no sé, cierta cuestión con los números. Entonces sí me gustaba el número 7. Quería que siguiera siendo un poemario que tuviera múltiplos de 11. Mi primer poemario, 33 sirenas, tiene 33 poemas. Estándar, que le está contestando, tiene 33 poemas. Y el submarinista calcinado son 55 poemas en 7 cantos. Los números. Sí, como un poco siguiendo esta cosa como con la música de las esferas que tiene que ver con la matemática y bueno, con la música que siempre ha estado presente en mi gusto y espero que también en mi poesía. Hace poco veía un video de Björk donde hablaba de que la música y las matemáticas estaban muy relacionadas y que incluso antes en las escuelas se enseñaba música y matemáticas. Sí, no sé si eran parte del trivium o del quadrivium cuando empieza la escuela como tal, pero bueno, todo esto se remonta a algo pitagórico, al sentido del ritmo y de la proporción, sí, para crear, en su momento se pensaba como que belleza, pero a lo mejor ya trascendiendo un poco ese concepto para crear sentido. Entonces el sentido está desde el lado estético arraigado con cierto cuestión del ritmo y la proporción, ¿no? Incluso para romperla, porque no tiene que ser algo moderno o clásico de que sea proporcionado y tal, pero sí saber dónde romper la proporción para generar una disonancia que exprese, por ejemplo, tiempos fragmentados, ¿no? O sea, no podríamos ahorita aspirar a, no sé, a una poesía, una creación de proporciones áureas, porque el mundo y la visión que tenemos del mundo no se correspondería con eso, sería un arte falso. Claro.
La estructura de los poemas, cuando los empecé a ver y todo, hay muy pocas comas, hay puntos, no hay. Hablando del ritmo, ¿no? Ajá. De la manera en que puedes leerlos, incluso si los lees solo con, digamos, no en voz alta, todo eso te va creando un ritmo, ¿no? Sí. Que la poesía es pues, primordial. Me gustaría que me hablaras un poco de este estilo, de tu estilo, porque bueno, podemos abrir otros poemarios y si vemos puntos, si vemos comas, ¿no? Sí. Incluso mayúsculas, ¿no? Que son las que abren como cada verso. Sí. Son cuestiones de estilo, pero sí. Me gustaría que me las platicaras. Ok. Bueno, el asunto de la musicalidad siempre he tratado de que esté presente, incluso como ausencia, en un estándar. Es muy lacónico, es casi no hay música, o es una música muy seca, ¿no? Y si fuera pintura, como una pintura povera, no sé, una cosa también muy franciscana, muy estoica en algún sentido, porque era como una reacción a la musicalidad del primer poema, que creía mucho en estas cosas. Ahora hay una especie de reconciliación en el Submarinista Calcinado, o sea, no es ni el extremo hacia lo musical, aéreo, no sé, de 33 sirenas, que un barroco, ni el extremo más seco, más de estándar. Creo que hay como una síntesis en este poemario. Trato de que no haya comas, primero porque quiero que el propio verso te dicte, como parece que me haces favor en reconocer, en advertir, que el propio verso te dicte el ritmo. Las propias palabras van imponiendo pues una musicalidad. Cuando es estrictamente necesario aparece por ahí una coma o que tiene otras intenciones, ¿no? No sé si en el poemario, en el poema que se llama H, dice: antes salía a ver el tiempo y ensuciaba la lluvia, y como era corrosivo lo que sentía, y luego viene, no sé si está ahí una coma, un guión, mucho, me detuve de pronto. Pero entonces esa está ahí como para que casi nunca las ves, esas pausas marcadas en signos, y cuando la ves es para que sea más escandaloso el tropiezo, ¿no? O sea, yo de hecho ahí pienso, como era corrosivo lo que sentía, mucho, me detuve de pronto, y es como de que venía toda esta velocidad y paro para que haya un desgarramiento y haya una cierta violencia en el verso. Y la otra cuestión que siempre ha estado y que tiene que ver con esas ausencias de puntos y comas es la cuestión como de la velocidad, que está desde el primer poemario. En algunos hay un poema en 33 sirenas que se llama tal cual, esta es la velocidad. Fue un rasgo como que se detectó pronto. O sea, hay un texto de Minerva Margarita Villarreal sobre el libro del primero y advierte el asunto de la velocidad, y para mí siempre ha estado presente. Entonces no quiero que signos que son innecesarios afecten el flujo de esa velocidad, y por velocidad no estoy diciendo que sea plenamente acelerado, que es diferente, ¿no? Que es la aceleración tiene que ver con la rapidez, pero la velocidad puede ser una velocidad o lenta o no, sí, o sea, no, pero hay flujos, cambios de velocidad, que yo creo que heredé o esperaría haberlo hecho, por ejemplo, de un poeta como Gonzalo Rojas, el chileno, que va por mucho con el asunto de un verso muy, muy veloz, y que el ritmo, la música está atada a la lentitud o velocidad del verso. Claro. Por ahí. Y bueno, siguiendo un poco con esto, y como para ejemplificar más, digo, que nos está escuchando, ¿qué te da, por ejemplo, una coma y qué te da un guión dentro del poema? Digo, ahora que los mencionaste. Ok, dependerá como del poema. Yo trato a veces de que la coma sea algo como más instrumental, más pragmático, de que bueno, aquí tengo que poner una pausa por tal o cual razón, pero me gustaría casi como de que no, si no fuera estrictamente necesario no la pondría. Pero cuando meto como guiones, yo trato de deslizar como un sentido más secreto, como decir otra cosa en otro, como si fueran canales de audio, pasarlo para otro. Lo que está en un guión lo pongo como de fondo,
o de un lado, o que si suponiendo que el poema fuera estéreo, o sea, lo lanzo por el lado mono, o algo así, ¿no? Que esté ahí por detrás. Como cuando grabas una guitarra de un lado y un bajo de la otra bocina. Algo por ahí, sí. Sí, okay. Y que sea más como en buffer, ¿no? O sea, está ahí, estás deslizando otra cosa por detrás. Y más, de hecho, casi muy en el sentido del bajo, que a veces, no siempre, o sea, por ejemplo, en el jazz tiene un protagonismo muy bello, pero en muchas otras géneros, el bajo a veces si no estás atento, no lo notas, pero si falta, lo extrañas mucho, ¿no? Y bueno, creo que particularmente eso de que está como por detrás de lo que está en primer plano, es en otro plano, tiene que ver como con esos sonidos del bajo. Muy bien. Tratando de hallar una correspondencia un poco fácil, pero que es ilustrativa. En cuanto a la temática, no traigo ahora los lentes, pero muy rápidamente. Y sobre todo apelando a lo que hablan la mayoría de los poemas, que es la ciudad, ¿no? Sí. Lo que pone aquí Lázaro Isael, es un poeta joven, ¿no? Sí. Dice, abrir las ventanas a la calle para mirar la ciudad que pasa. Ok. Bueno, mira, precisamente con esa... Estoy muy agradecido con Lázaro por haberme hecho el favor de escribir esta contraportada. Precisamente con esa línea yo difiero un poquito, porque esa línea la está tomando Lázaro, creo que del poema que cierra. Sí, que dices, si abro las ventanas y lo miro con la lente, no sé qué. Yo ahí estoy siendo muy, hablando en doble sentido, como más bien a rechazar, de que es algo que no encuentro si abro las ventanas y lo miro con la lente, es a rechazar la experiencia en línea, la experiencia digital. Okay. Es si abro Windows y lo busco con Google, ¿no? Sí. Yo más bien estoy distanciándome de ello. Ajá. Yo lo que creo, o sea, de hecho, es muy, creo, no sé si lo hice ahí o lo dije yo o qué, pero muy en este cotorreo como del flaner, de recorrer la ciudad. Ajá. Y creo, por alguna extraña razón, yo durante los años oscuros que siguen, pero como entre el 2008 y no sé, los más duros, era bastante nómade y dormía poco y por alguna razón traficaba mucho solo el primer cuadro de la ciudad de noche, de madrugada. Extrañamente, las únicas dos veces que me han asaltado fue de día, pero así, o sea, solo y me topaba con una ciudad absolutamente vacía. Claro. Entonces creo que toda la experiencia, la mayor parte del poemario está en el asunto de transitar la ciudad y está en tres medios, ¿no? O sea, está o en más. Pero en auto, en bicicleta y a pie, que las tres cosas me gusta hacerlas. Pero está en esa experiencia, por ejemplo, de bicicleta. Uh-huh. Hay uno de los poemas como que parecen como un poco de los pocos alegres o solares de ahí, el de Midas, que dice que te crees un xilófono, no sé qué pasas como con tu bicicleta por un xilófono, sí, que son las tablas del muelle, como si fueras el hijo de Calíope, y no sé qué, o sea, es cruzar en la bicicleta las tablas no sé, del Paseo Santa Lucía, ¿no? Y ir sonando como si fueran teclas. Uh-huh. Otro que a mí me gusta mucho, el que dice, voy rodando esta bicicleta cromada por lugares que no existen, así. Uh-huh. Baldíos cuyo suspenso continúa vectores más allá de su ocurrencia. Yo tengo una impresión libre de dimensiones, acudan a mi templo en el tiempo. Soy el trailero que silba blues en el yonque, un cristiano que pesca rosas con grúa en el petróleo de la noche, tu hombre solo de overol. Bueno, ¿de dónde viene ese poema? Digo, ojalá que... O sea, los spoileo, pero el poema debe significar otras cosas. Pero estoy hablando de la experiencia de recorrer la ciudad. Sí, sí. O sea, yo en ese tiempo tenía una bicicleta un poco plateada, que en algún momento hacía un solazo inclemente, y de repente empezaba como a refractar el crepúsculo. Veía así como, estaba limpia, y de repente me daba una sensación como de irrealidad.
y a cada rato Claro. algo había salido mal en el arreglo de la bici, que se atoraba como la cadena, y yo decía en un punto, bueno, es que voy por como si fuera por los puros reflejos. Ajá. Entonces, pero viene de ahí. Los poemas, por ejemplo, estos de nadie acude a calles que van tan lejos, no llegan nunca, cercenaron el fin de las esquinas donde crucificaban los relámpagos, un leopardo en haces de mercurio para exfoliar el silencio, etcétera. Esos son de tránsito a pie, de recorrer, por ejemplo, particularmente ese poema es una experiencia de recorrer la calle Ruperto Martínez desde más o menos Félix U. Gómez, del primer cuadro de la ciudad, hasta la Chepevera, y en las calles vacías, en las que nada más veías los círculos que iban imprimiendo los haces, las luces mercuriales, y yo me imaginaba que si lo vieras de manera cenital, estabas como recorriendo un leopardo, ¿no? Con las motas de leopardo. Pero viene de recorrer la ciudad, y bueno, hay muchos otros que tienen que ver con el carro, como el de que dice, muchas veces no hay un vehículo al cual cederle el paso y me quedo quieto esperando toda la noche, algo de lo más oscuro baja y quiero sentir cómo se reúne conmigo, cuán residuales. Bueno, este poema, por ejemplo, viene de un cruce de calles en Cadereyta, que tiene semáforo, pero Cadereyta, como es un pueblo que tiene más o menos ya impregnado el toque de queda, a ciertas horas ya no hay nadie. Entonces, en las calles te pasas y nunca hay un vehículo al cual cederle el paso. Y es un poco, surge como un poco de la gracia, del humor de, pues aquí me voy a quedar hasta que parezca a qué horas pasa un vehículo. Pero tiene que ver con la experiencia del tránsito, de los recorridos. Lo otro que está es la figura esta de los aviones, ¿no? Que esta experiencia también del tránsito en vuelo, pero que en esto está más ligado con el asunto de Marinetti, del futurismo italiano, que está detentando el arribo del fascismo. Entonces, o sea, yo creo advertir signos en la ciudad que hablan de esta fuerza negativa que se está apoderando o vaciando las calles y que tiene también mucho que ver con el asunto de las máquinas, ¿no? Y de lo que se ve desde una visión hegemónica de arriba hacia abajo, ¿no? Y está luego jugando con esta cosa como si hubiera como un atentado, una cosa terrorista con esos aviones, que dice tal vez este viernes solo han de soltar por fin la bomba, ¿no? Sí. O de que como si fuera un chofer de Uber y llevo a 3 mujeres que en realidad son las 3 furias y vienen a desatar el apocalipsis y van a subir al avión y van a soltar las bombas, y hay toda esta cosa que luego puede tener a veces como algunos guiños chiquitos, pero los hay, como una película como Donnie Darko, ¿no? Que yo asumo mi temperamento, registro ahí como de sacerdote del apocalipsis, con un poco de paranoia que no me parece tan fuera de lugar y que está en el aire del tiempo, que es un aire sucio aparte. Sí, sí. Bueno, dices bicicleta, caminando y en auto, pero hay uno en donde incluso haces referencia a la ruta Canteras, ¿no? Ah, sí, claro. Ese poema es muy viejo, debe ser como el 2011 o 13 a más tardar. Bueno, era una noche sucia de canícula, o sea, había mucho polvo, mucha polvareda, habían fallado muchas luces mercuriales, que bueno, el primer cuadro de la ciudad, que yo mucho tiempo viví ahí, muchas casas, desde que cumplí 18 años y me vine a vivir a Monterrey, viví en muchas casas del primer cuadro de la ciudad y me tocó ver cómo iban dejando que se fundieran, por ejemplo, las luces mercuriales, ¿no? Para que la ciudad fuera más insegura, abaratar los terrenos y comprarlos para desarrollos inmobiliarios, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa noche, ese poema, de hecho, es en el mero centro, frente a Liverpool. Había una noche así de canícula con mucho viento, que estaba levantando unas polvaredas enormes, se habían fundido las luces mercuriales o no estaban funcionando, y de repente dio la vuelta un ruta Canteras que llevaba, como dice ahí, collares de neón verde, estos que están súper tuneados, pero como eran como collares verdes brillantes, y en medio de la noche y el polvo parecía una manifestación de la Virgen, ¿no? Como si se apareciera la Virgen, pero en un ámbito así muy cyberpunk o muy
muy noir, ¿no? Así como sórdido, y de repente como que se aparecía ahí el Ruta 113 Canteras con su manto verde y sus luces, y era lo único que brillaba en la noche, entonces te dan ganas como de, por fin hay un milagro, ¿no? Pero algo así como que lo empiezas tomando a veces con gracia, para después hablar de algunas cuestiones, pues de la ciudad, de cómo se volvió sórdida, ¿no? Que eso está en el poemario de la violencia, la sordidez. El otro asunto que está ahí es el de la maldad, ¿no? Que está, por ejemplo, en División del Goce, que hace referencia a Joy Division, por supuesto, y que luego tiene poemas que dice, estás escuchando la música del Nuevo Orden, que no sé qué, no, es New Order. Bueno, hay todo un recorrido con muchos grupos británicos, pero agarrados por otro sentido, o sea, porque División del Goce, Joy Division, pues era en principio el nombre de un burdel durante la era nazi, ¿no? Donde explotaban a mujeres judías, y para burlarse del marxismo y esto ponen, en lugar de la división del trabajo, la división del goce. Joy Division toma su nombre de ahí, pero se llamaba antes Varsov, ¿no? Varsovia. Sí. Y luego termina con New Order, que luego está esta otra cosa como conspiranoica del nuevo orden, pero que puede sonar generar otro tipo de lecturas. Sí, sí, de hecho son imágenes que nos muestran la ciudad y que es una variante muy interesante del urbanismo, pues, de las calles, de lo que sucede cuando las recorremos. Pero tú, en este ejercicio que mencionas que haces, al hacerlo nocturno, bueno, pues se convierte totalmente en otra experiencia diferente, totalmente. De entrada hay una soledad, sí, ¿no? Muy, muy fuerte, ¿no? Porque, bueno, hemos recorrido las calles por las noches y hay una soledad muy fuerte, hay otro tipo de sentimientos, sí, que van aflorando y que van emanando de ti mismo, ¿no? Y hablar acerca de una ciudad que está dormida en ese momento, o está descansando, o está pues recuperándose de cada día, automáticamente te da otra visión. Obviamente con tu talento como poeta, bueno, pues puedes irla pinceleando y matizando. A mí me pareció magnífica esta imagen del camión, ¿no? Okay. Luces neón, o sea, me pareció muy impactante. Okay. Me pareció así muy, muy cyberpunk, muy distópica, sí. Y bueno, es lo que te da el entorno, ¿no? Y en este caso un entorno que tú fuiste buscando y de alguna manera creando al salir por las noches cuando la ciudad está vacía, ¿no? Sí. Hay cosas ahí, por ejemplo, bueno, algo que yo no me había dado cuenta hasta hace poquito. Tuve una lectura en Árbol hace un par de semanas, y estaba por ahí Valeria Rubí, de Radio Nuevo León. Yo tengo muchos poemas pues no sé si muchos, pero no es tan normal, donde aparece la radio, ¿no? Precisamente. Hay uno que en este libro que dice, ¿oíste radios encendidas en habitaciones y nadie tratando de ahuyentarte? Y es también de que vas atravesando la ciudad de noche, sabes que hay casas vacías, pero que tienen esta vieja superstición de que si pones música van a ahuyentar a los ladrones. Entonces ya el que transita de la calle y escucha eso, también se vuelve automáticamente un sujeto sospechoso y que quiere desearían desterrar de ahí, ¿no? Oye, vete, porque aquí hay música, aquí hay gente, no entres, ¿no? O sea, hay toda esta como velada hostilidad, sí, pero que está ahí a partir también del asunto del miedo. Del miedo. Y sí, para lo que se recurren a cosas como la radio, que luego se brinca a hablar de todas estas baladas que había en la radio, sí, balaban sentimientos, no sé qué, como sí, reces a punto del barranco, ¿no? Claro. Dice así como con mucho desprecio el yo lírico que está ahí cantando. Y para terminar diciendo que todas estas voces y estas canciones, o sea, son en lo que devinieron los trovadores, ¿no? Donde empezó la poesía romántica en el sentido de la época de romance, ¿no? Claro. Y que siguen de Daniel Arnaud.
de Guido Cavalcanti, etcétera, que luego van a forjar todos estos sentimientos de idealización que de la musa y no sé qué, y que van a parar a la balada de los 80s. Que también, si te pones como a investigar el fenómeno un poquito, o sea, por supuesto que hay esta figura de la idealización del amor romántico y que de la mujer y que es perjudicial, pero también si recuerdas cuando empezaron los poetas, estos trovadores, lo que estaban haciendo era tratar de idealizar sí a la mujer y volverla algo como frágil y celeste, porque estaban las épocas de las invasiones bárbaras. Entonces llegaban los bárbaros y violaban y mataban y a niños y niñas y mujeres. Era así como tratar de blindar mediante la lírica a estas personas de la hiperviolencia de los bárbaros. Entonces, si te pones a pensar un poquito en la época en la que vivimos, en todo lo que pasa, por ejemplo, lo que acaban de descubrir en Jalisco, ¿no? Sí. O sea, estamos un poco en las invasiones bárbaras de alguna otra manera, y el asunto es que no hay nada sagrado que nos proteja de ello. Entonces, mi apuesta un poco siempre ha sido como no te digo que siempre ha sido de manera consciente, de un tiempo para acá sí, pero como a tratar de restituir un poco cierto tejido sagrado con tal de tratar de blindar como la vida y la existencia de la barbarie, si no tiene un sentido tocado por la gracia, es más fácil que se le vulnere, se le vilipendie, se le destruya, y no estoy hablando obviamente solo de ninguna manera, quiero dejarlo claro, de las mujeres, estoy hablando en general de la vida humana. O sea, si tú recuerdas lo que pasó en el estadio de Querétaro hace 2-3 años, a mí me impactó muchísimo, tú dices cómo se llegó a este grado de hiperviolencia contra todos a las 4 de la tarde, un sábado, con plena luz, donde todos pueden grabar, o sea, no importa que haya evidencia, es la brutalidad absoluta, una sucursal del infierno. O sea, si eso ya pasó a campo abierta, en público, o sea, ¿qué no sucede a puerta cerrada? Y qué está sucediendo, ¿no? Sí, transmitido en televisión nacional. Así es, sí, muy, sí, pero, o sea, sí, fue horrible. Te recuerdas y se te erizan los vellos, o sea, es a donde se acabó como el proyecto humano, entonces hay que restituirlo por ahí. Claro. Y hay una visión, no quisiera hablar de pesimismo y optimismo, ¿no? O de creer en el ser humano, o de sí, eso, creer, principalmente creer, sino en las sensaciones que te da el momento actual, ¿no? En ese sentido ya sería una pregunta más a Rodrigo, la persona y no el poeta. ¿Sientes que las cosas ya llegaron a un punto de no retorno? Pienso que llegaron a un punto de no retorno en cuestiones como más sociopolíticas, que obviamente me veo ingenuo al separarlo. O sea, todas esas obviamente implican todas las demás, ¿no? O sea, creo que este asunto ¿conoces como el término del antropoceno y eso? No. Es que a partir de la revolución industrial el hombre ha generado más cambios, las personas han generado más cambios en el ecosistema y en la vida, en la vida biológica, no sé cómo decirlo, del planeta, que equiparablemente cuando había cambios de eras, de que del Mesozoico al Cenozoico, o sea, estamos hablando de que en 500 años ya se generaron los cambios que antes pasaban en millones. Entonces, esto se llama el antropoceno porque es las personas cambiando la vida del planeta en un ratito, cuando antes eso solo lo provocaba que cayera un meteoro, que hubiera una glaciación. La extinción de especies que se dio en otras eras
se daba por cuestiones ahora sí que cósmicas, ¿no? De que, cayó, no sé qué, golpeó la luna, salió volando un pedazo acá, ese pedazo generó una fricción no sé qué, incendios, una capa de tal, y se extinguieron tantas especies. Entonces nosotros, a partir de la revolución industrial, ya generamos cambios equiparables en 500 años a lo que llevaba miles, millones. Entonces, ahí dices, tiene que parar esto. No sé, creo que solo mediante... Sí, soy pesimista en ello porque quisiera serlo, porque al final tengo esperanza en que suceda otra cosa, pero sí creo que solo como una cuestión cataclísmica podría detener la destrucción de la vida, la vida natural, por así decirlo, que implica el fin de un proyecto clásico de cuál era el valor que teníamos como individuos en este mundo, ¿no? Hay un poema ahí en División del Goce, que son donde se reúnen como los más oscuros, que dice: mi hombre es un maniquí de ensayos para colisiones, ese es mi hombre, mi mujer es una bolsa de aire, no sé qué, y que está hablando también como del fin de ciertas concepciones de lo que entendíamos por naturaleza. Si te clavas también a estudiar ese sentido, estas cuestiones, o sea, naturaleza y cultura van de la mano, ¿sí? No hay algo propio como una naturaleza humana. El humano, que tiene que ver con la inteligencia, el cerebro se empieza a desarrollar a partir de haber desarrollado el pulgar oponible. Ese accidente hace que nos volvió capaces de manipular objetos. Esa manipulación de objetos modificó el cerebro hasta generar el pensamiento, etcétera. Entonces, la cuestión física creó, por decirlo de alguna manera, lo voy a tratar de decir de la manera más laica posible, espiritual, por referirnos a la mente, a la psique humana. La cuestión física creó la psique modificó los huesos, y era como un círculo. Entonces no hay una cuestión tal como una naturaleza humana. Lo humano ha sido siempre un proyecto simbiótico de la cultura, entendida como una serie de prácticas y visiones, junto con lo que te deja hacer el medio ambiente y el entorno psicosocial. Claro. Entonces, toda esa cuestión sí está ahorita en una línea muy delgada, que es difícil que alcancemos a dimensionar, o sea, no la imaginamos, pero si fuéramos como lo suficientemente capaces de asimilar lo que eso significa, se hubieran detenido ya muchos procesos que solo nos llevan a una extinción en varios sentidos. Pero como decía Sheran, que sí es uno de mis favoritos y es el filósofo del pesimismo, él decía que la vida solo es posible por las deficiencias de nuestra imaginación y de nuestra memoria. Aquí un poco se le da ya la vuelta, porque el fin de la vida que sucederá solo es posible por las deficiencias de nuestra imaginación y de nuestra memoria, de que no somos capaces de proyectar cómo vamos a acabar con todo esto, cómo lo estamos haciendo. Sí. Sí, es una situación densa, ¿no? Pero, digo, todo lo que estás diciendo, pero muy atinada, creo yo, ¿no? Y eso ya es como una percepciones, ¿no? Que podemos tener, pero que empatan mucho con lo que está sucediendo y con lo que acabas de ejemplificar. Digo, vas a presentar en unos momentos, entonces me gustaría que pudiéramos leer un par de poemas, Rodrigo. Ok. Antes de que se nos acabe el tiempo. Ok, déjame... Queda para que no estés tan apurado. Ok, déjame poner esto por acá. Tampoco... Sí.
Bueno, voy a leer este, que no sé por qué se me ocurrió ahorita, pero lo leo y luego te digo algo. Dice, bello es el silencio del residencial un sábado al atardecer. Calles muy anchas sin que otro perro las transite, sin que uno suba la curva indicada a entonar su himno a mi luna. Antes hay jardines simétricos a los ojos del Señor. Abren puntualmente flora lacrimógena que olvidaron cómo interpretar. En los hangares que duele iluminar yacen los clásicos, descapotables de lujo. Los vela esa fina película de smog una y otra vez, el fotograma de su seda sécalos una y otra vez, los acaricia, así suplica volver. Sorpresa cruel suspendieron de las esquinas, redes en que la mirada boquea como un pez cuya escama refleja el vidrio molido de mi luna y aún inflama sus branquias esta rosa carnívora, el pez que hace morir fuera del agua. Vaya balada que guío a la orilla de aceras solas. La pinta amarilla brilla en la oscuridad y prohíbe detenerse. Un coro repite otro a cada bocacalle. Alto, su destino es traicionar lo sagrado. Siga. Me identifico como alguien con visa para el Delta. Me uso como un privilegio que deslizar por terminales. Suelta las intermitentes señales por doquier y ahora nadie nos ve. Es el tiempo en que se aproximan sinuosas las esquinas, apuntan su lengua bífida en una y otra dirección, pero yo aguardo bajo mi parquímetro vencido la resurrección de los muertos y a mí vendrá mi rotonda para volver. Bueno, quería leer este poema porque casi nunca leo poemas de largo aliento cuando estoy en público porque a veces son difíciles, pero dije, bueno, vamos a variarla. Pero también, porque este es un poema que se escribió como, creo que no tengo la fecha exacta, pero debe ser en los primeros 10 días, 15 de febrero del 2020, recorriendo la Chepedera. Yo tenía con mucha ansiedad y dije, voy a caminar hacia Vista Hermosa como a lo güey, ¿no? Perdón. Y bueno, me topo con esta casa, esta colonia que fue bella en su tiempo, lo es aún, abandonada, donde solo hay ahora asilos de gente que vivía ahí y que ya no lo recuerda, ¿no? Está duro eso. Sí. Y ves sus casas, que están los jardines perfectos en este estilo que no recuerdo ahorita, pero que implementó Robertson, con los clásicos, los carros clásicos, ¿no? Llenos con las fundas viejísimas, ya con moho, sí. Pero ahí están. Y entonces hay como también este juego con los clásicos de la literatura, ¿no? Pero también esta cuestión de todos los lugares separados a donde no se estaciona nadie. La colonia casi no la recorre la gente. Tiene estas glorietas, etcétera. Hay muchas cuestiones, pero también esta cuestión de la ciudad como ya abandonada, ¿no? Una ciudad que ya se murió, que en algunos puntos, sí. Que no lo recuerda o no lo sabe, como los gentes que están en los asilos. Por otro lado, la de la hostilidad de ser alguien que pasea, porque si estás por la calle eres alguien extraño, si paseas por la calle, ¿qué está haciendo este hombre? Sí. Aquí, porque también toda esta cuestión que está ahí de la ciudad está diseñada para los carros, los peatones son sospechosos. Sí. Entonces me detienen, aquí no me puedo estacionar, aquí hay unas líneas amarillas, aquí no sé qué, pero a la vez está de que dice, es el tiempo en que se aproximan sinuosas las esquinas, y es como jugar un poco con el diseño urbano de la ciudad, con el mapa, pero también de que va a haber una coyuntura. Y lo que seguía es la pandemia. Pero te digo, era febrero del 2020. Entonces, no te digo que yo sea un vidente, no lo soy. Pero creo que en tanto artista, que sí creo que lo soy, o lo he sido a veces, sí. Presientes algunas cuestiones como de los microcambios en la densidad del aire, del tiempo en el que vivimos, y entonces los plasmas y luego suceden algunas cosas que lo constatan y que le dan sentido no solo a la poesía, porque esto sucede en todas las artes, pero al arte para decir que es que en ella radica un conocimiento de la existencia que no está en ninguna de las otras disciplinas. Wow, me gustó eso.
Suelo preguntar, pero creo que no es necesario contigo, ¿cómo pueden acercarse a tu trabajo, a tu poemario en este caso? Pero creo que todo el tiempo lo has mencionado. O sea, que no es digamos, obra la pregunta, ¿no? Todo el tiempo has estado acercando, en este caso, a quien nos está escuchando a tu obra y de una manera, pues, muy, muy clara, ¿no? Mira, nada más para cerrar, qué bueno que lo mencionas y te lo agradezco, porque, bueno, precisamente, por ejemplo, en el poema que leí, dice, abren puntualmente flora lacrimógena que olvidaron cómo interpretar. Entonces alguien a lo mejor puede decir de que mi poesía es como muy críptica a veces, barroca, etcétera, hermética, sí lo es, pero no estoy hablando de nada de otro mundo, estoy hablando de cosas bien puntuales de aquí, sí, sí. pero también obviamente a veces hay como no sé, como que si no es tan literal, tan explícito, eh, no, se, no se busca. Pero es como de que él parece que está hablando de cosas que nada que ver con la realidad o como que su poesía alienada. No, estoy hablando de esta ciudad. Sí. A veces se olvida cómo interpretar esta flora lacrimógena, pero como que si te acercas y la escuchas, creo que ya como me haces el favor de decir tú, habla por sí misma. Sí, sí, sí. Digo, hay muchas formas de relatar nuestros tiempos, ¿no? A través, y creo que la más clara puede ser un cronista, ¿no? Aquel que hace una crónica, y no me refiero al historiador, sí, sino al que hace crónica, ¿no? Sí, el que narra, muy bello, sí. ¿no? Sí. Pero lo que tú haces no es que sea una poesía basada en la crónica, pero sí hablas de estos tiempos que hemos estado viviendo y si en algún momento dado, dentro de 30, 20 años, quisiera alguien saber qué pasaba en esta ciudad, pues tu poemario es una guía de lo que sucedía en estos tiempos. Ojalá que sí, Fede. Ojalá que sí, que no sea como Diokis toda esta cosa que a veces parece frívola, como ¿qué estás haciendo escribiendo poesía en una ciudad tan violenta? ¿No? Parecería ser la pregunta. Como que ojalá que la respuesta sea un poco lo que estás vislumbrando. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Chingón, ¿eh? Muchas gracias. Sí, ¿cómo se para esta madre? Están chidos, ¿no? Sí, sí, están padres. Sí,